Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, comenzando marzo 2022. Qué hermoso cómo corre el tiempo. La verdad, cada vez está más acelerado, cada vez está más intensa la energía y particularmente más allá de los malabares que hay que hacer en el día a día, yo estoy cada vez más feliz, no sé ustedes. Eh, Hoy aparte tenemos una luna nueva muy especial. Es luna nueva en Piscis, en esta hermosa Piscis season, eh, temporada de Piscis. Es, ¿cómo estás, Pau? Es una energía súper especial, es una energía que como ya habíamos anticipado el año pasado, hubo un momento del año del 2021 en el que Júpiter entró a Piscis y muchos decíamos, ¿no? Tengan en cuenta este momento, tengan en cuenta cómo se sienten en este momento. ¿Cómo estás, Pau? Volviendo de retiro, felicitaciones. Les decía que el año pasado, cuando Júpiter entró en Piscis, muchos decíamos, tengan en cuenta esta energía. ¿Por qué? Porque en este año tan importante que es el 2022, justamente la energía de Júpiter en Piscis es un poco la que rige o la que marca este calendario energético del 2022 a nivel astrológico. Júpiter es regente de Piscis y Neptuno también, uno lo fue antes, otro lo fue después, pero convengamos que los dos concentran esa energía de expansión y creatividad y ensoñación y ludismo que tiene Piscis, ¿sí? También, obviamente, digamos, no es todo, qué lindo, todo positivo. La parte más negativa de Piscis es aquella que busca huir, ¿no? Que se esconde en las adicciones, que intenta ocultar todo, que niega las situaciones. Entonces, esto se va a ver muy marcado justamente cuando hablábamos de que aquellas personas que durante este entrenamiento que fue 2020 y 2021 en cuanto a desconstruirnos, romper hábitos, recrearnos, empezar a revernos, hubo mucha gente, la hay todavía, que intenta volver a lo antiguo, que quiere volver a las viejas estructuras, que quiere sostener eso que los hacía sentir cómodos, ¿sí? Bueno, esas personas que están todavía esperando volver a las viejas estructuras, les va a resultar abrumador esta energía que se manifiesta en 2022 y por eso lo va a pasar. ¿Cómo estás, Pau? Por eso esas personas lo van a pasar mal, lo van a pasar complicado, porque realmente todo lo que es este año 2022 va a estar impregnado de esa energía de Júpiter en Piscis, ¿sí? Va a estar cubierto y condimentado con eso. ¿Por qué? Porque yo decía, digamos, aprovechen, el universo está empujándonos, ¿sí? A dar cambios. Y cuando les digo que el universo apoya eso, son estas situaciones. Astrológicamente se están manifestando energías que hacen que podamos cambiar, que saquemos lo nuevo, que nuestra parte creativa, que nuestra parte ensoñadora, que nuestra parte lúdica se manifieste, porque estamos encima en un año con los nodos en Tauro que busca la manifestación, que busca la creación. Entonces, todo eso nos está ayudando, ¿sí? Por eso esta luna es ideal, porque a su vez Neptuno, que es el otro regente de Piscis, se está acercando ya a lo que va a ser la gran conjunción y que es como el hito del año de cuando Júpiter haga conjunción con Neptuno en Piscis el 12 de abril, ¿sí?
Entonces, hoy estamos en una luna maravillosa para que sueñen con creaciones, sueñen con aquellas cosas que quieren realizar, con esos cambios que quieren hacer, que escriban decretos, que hagan su agua de luna. Es una noche especial, ¿sí? Y durante 15 días más o menos este movimiento va a estar muy activo, así que aprovechen esa manifestación del universo que los invita a crear, eh, porque de eso se trata, ¿sí? De eso se trata este camino que estamos emprendiendo, de crear un nuevo mundo. O sea, toda la banda de Tox acá, toda la de Tox Band está aquí. Pepe, Nati, Pau, Pauli, están todos. Yo hoy venía justamente a hablar de estas nuevas técnicas que están surgiendo, ¿sí? En pos justamente de esto que hablamos, de crear un mundo nuevo, de ir hacia un mundo mejor, de alinearnos con las energías del universo, de estar más activos, más rápidos, más moldeables en las energías del universo, donde constantemente se me pide fluctuar, se me pide cambiar, se me pide moverme, ¿sí? Entonces, siempre indico que no es que las energías o las técnicas que eran más antiguas estén mal. Nadie dice eso. Yo siempre digo o comparo a veces con operaciones matemáticas, que cuando uno es pequeño y va a la escuela, una de las primeras operaciones matemáticas que aprende es la suma, ¿sí? Ahora, cuando voy siendo más grande, voy teniendo operaciones que simplifican. ¿Por qué? Porque ya hay conceptos que están en mí, que ya los entendí, que ya los procesé y que los puedo hacer mucho más rápido, como puede ser, por ejemplo, una multiplicación. Ya después podemos elevar a potencias, podemos hacer una cantidad de cosas que no lo aprenderíamos en primer grado, ¿sí? Necesitamos entender este concepto de aunar energías, de sumar, ¿sí? Y eso un poco es también, se está cortando, Dios, este internet. Avísenme si se ve bien. Con las técnicas, con las prácticas energéticas, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Vamos a ver. A ver. Yo voy a seguir hablando un poco. Ups. Está como muy lento, con mucho delay. A ver. A ver. Estoy congelada. Ahí vamos. Bien. Les decía que esto que veíamos de las operaciones matemáticas sucede similar con las técnicas vibracionales y energéticas. A medida que nosotros vamos incorporando conceptos que ya fluyen naturalmente en nosotros y que las energías de la Tierra y nuestras energías se van elevando, van permitiendo otro juego de frecuencias, en ese momento también podemos agilizar, ¿sí? Cuestiones y ahondar o profundizar e ir más lejos, ¿sí? Entonces, Originals es una práctica que viene a eso, justamente, a profundizar en conceptos que ya se tenían, ¿sí? Que ya se incorporan y que ya, como bien hablamos para lo que fue el portal del 22 de febrero, comentamos justamente que empezaba un periodo en donde determinadas reglas iban a cambiar, donde justamente la manifestación
era parte de ese cambio de reglas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos todo eso, tenemos que entender que también tenemos que actualizarnos en cuanto al manejo de la energía cuando puedo ir y profundizar. Habrá personas que recién están comenzando a despertar, a entender estos conceptos de energía y está bueno que vayan haciendo sus primeros escalones. Hay personas que no, que ya pueden saltar porque es como la persona que sin haber ido a la escuela sabe sumar o multiplicar y no le hace falta pasar por esas instancias escolares y puede pasar a otras, ¿sí? Y lo mismo sucede con las prácticas vibracionales. Eh, yo siempre comento que, por ejemplo, cuando yo hice Reiki y nos enseñaban el Hoya Seishonen para hacer sesiones a la distancia, a mí en ese momento me parecía muy loco porque en realidad con el tipo de energía que manejaba yo desde muy pequeña, moverme en diferentes planos, moverme en el tiempo o hacer determinados movimientos energéticos me eran naturales y no entendía por qué tenía que usar un símbolo. O sea, sí entendía, pero me costaba horrores seguir la técnica al pie de la letra porque energéticamente yo ya estaba, como quien diría, un paso más adelantado, ¿sí? Ni bien ni mal, eso no significa, por favor, quiero que se entienda bien, no es una crítica. Realmente como humanidad hemos ido pasando por diferentes instancias de aprendizaje energético. El tema es que hoy estamos en otro y en un momento en donde la actualización energética es diaria. O sea, no es una actualización energética que tarda 10 años, es diaria. De un mes a otro estamos en instancias energéticas mucho más complejas, ¿sí? Entonces, hay muchas técnicas actuales en donde todo esto se agiliza y podemos profundizar mucho más hacia dónde llegamos, nos pulimos en determinados detalles. Originals, por ejemplo, que es la conjunto de prácticas que canalizo yo, eh, por ejemplo, trabaja a nivel álmico, motivo por el cual, entre otras cosas, ya hay conceptos de cuando uno pedía permiso al yo superior o si era un bebé y pedía permiso a la madre, que sin violar la regla universal del libre albedrío y de respeto al otro, se hace mucho más ágil, ¿sí? Se hace mucho más rápido y se hace mucho más directo alma con alma, ¿sí? Entonces, los conceptos de tener enfrente a un bebé se diluyen porque como yo trabajo en Originals a nivel álmico, la realidad es que el alma de ese bebé puede ser un alma mucho mayor que el alma de la madre o del padre, ¿sí? O que mi propia alma que estoy haciendo la sesión. Entonces, todos esos conceptos se empiezan a diluir y ya no veo a un bebé, veo a un alma con un camino recorrido y todas esas cosas se tienen en cuenta, ¿sí? Eh, en el caso de Originals en particular, está como diferentes instancias, como en toda práctica, que una es simplemente la de recibir una sesión y la otra es la de aprender a dar la técnica y brindarla a otras personas, ¿sí? En lo que es la cuestión, digamos, netamente de recibir sesiones, la persona está muy lento, se ve, ¿me pueden decir si se ve bien? ¿Me pueden escribir en el chat si se ve bien? Ahora parece que está de vuelta. Bien, se ve un delay tremendo. A ver.
Me siento re incómoda viéndome con tanto delay. Ahí estamos de vuelta, un poco mejor. Sí, bien, gracias, Pau. Cuando uno va a tomar, por ejemplo, una sesión de Originals, puede tomar cualquier práctica. En lo que se ahonda al momento de dar la sesión es básicamente en qué punto energético está el alma, ¿sí? Qué frecuencia vibracional está requiriendo como empujón, porque cada instancia de esta escalera vibracional que estamos haciendo en pos de este salto evolutivo, de este salto ascensional personal y planetario, requiere a veces ajustes o frecuencias muy específicas, ¿sí? Que ayudan en determinadas áreas, que ayudan en determinadas instancias, ¿sí? Entonces, al momento de tomar una sesión, la persona puede tomar cualquier práctica que requiera, ¿sí? En The Génesis se trabaja mucho. The Génesis es la primera práctica de Originals. Se trabaja mucho en todo lo que es la limpieza energética, vibracional, física, emocional, mental, que esté obstruyendo la comunicación del alma de la persona con la persona, ¿sí? Entonces, limpiamos o se limpia todo aquello que esté en primera instancia obstruyendo la comunicación entre el alma y la persona, con la finalidad de que la persona pueda tener una conexión mucho más precisa, más pura, ¿sí? Más intensa, que la pueda comprender, que la pueda decodificar y sobre todo que la pueda manifestar, ¿sí? En todo Originals se trabaja mucho en lo que es traer toda la información que se reciba en la sesión a este plano, a construir y manifestar en este plano, aquí, ahora, hoy, ya, ¿sí? Que es lo que se requiere. Entonces recibo la información y me pongo en acción, ¿sí? Entonces, todo lo que es esa comunicación, pulirla, activar fibras, ¿sí? Yo siempre digo que es despertar o activar la semilla álmica. En algunos seres hay que despertarlos y en otros, como bromeo, ya están despiertos pero haciendo fiaca en la cama, entonces se requiere que se activen, ¿sí? Y esta época es una época en la que se requiere mucha, mucha, mucha acción. También lo comentaba en el live pasado, es algo en lo que han hecho mucho foco. Acción, 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 acción coherente, ser consecuente e íntegro, ¿sí? Y a eso apela en sí todo Originals, nada más que cada frecuencia va a llevar a una instancia mayor, ¿sí? Entonces, Butterfly, por ejemplo, ayuda mucho en la capacidad expansiva de la persona ya desde una comunicación álmica. Son aquellas personas que ya vienen en un camino, que ya están en comunicación con su alma, que ya están en acción con respecto a su alma, pero requieren ese empuje, requieren esa dosis extra de energía que los ayude a expandirse, a sutilizarse, ¿sí? A llevar a otro nivel su accionar, ¿sí? Entonces, sobre esa parte trabaja Butterfly, ¿sí? Requiere decisión, como digo yo, los códigos de Butterfly no van a tomar la decisión por la persona. La decisión es un trabajo álmico y que tal vez en ese sentido puede ayudar más Génesis que Butterfly, ¿sí? Pero se requiere que el alma ya esté decidida y ya esté en camino. Luego Evolution, bueno, es hermoso
es una práctica que realmente a todo el mundo ayuda porque trabaja mucho, mucho, mucho sobre las cuestiones temporoespaciales, es decir, ayudarnos a transitar la multidimensionalidad, a entender que el tiempo y el espacio, o sea, a entender vivencialmente, no mentalmente o lógicamente, ¿sí? Entender vivencialmente estas cuestiones que estamos resonando en cuanto a que el tiempo y el espacio no son como nos enseñaron, no son como nos han inculcado vivir, ¿sí? Entonces, Evolution, que es la tercera instancia, la tercera práctica de Originals, trabaja sobre ese punto. Luego viene Amae, en donde ya allí se hace mucho hincapié en pulir ese ser crístico que somos, esas fibras crísticas que están en nosotros y además codifican todo, digamos, en nuestra alma para que el poder creador justamente de ese ser crístico que somos, a imagen y semejanza del creador, se pueda manifestar. Pero se pueda manifestar auténticamente, no desde el ser crístico que nos enseñaron o distorsionaron, ¿sí? Que sea algo mucho más orgánico y auténtico, ¿sí? Ese ser crístico, digamos, es la antesala necesaria porque esa energía crística ya está plasmada en el planeta, estuvo plasmada por muchos avatares, por muchos guías, por muchos maestros ascendidos y tenemos realmente mucha información, mucha que hemos incorporado a nivel raciocinio, pero no a nivel vivencial, ¿sí? A veces las personas mencionan como que uno es reiterativo, ¿sí? En algunos temas. Y lo es, claramente. Pero como digo yo, a ver, ya hace más de 2000 años, mucho más de 2000 años, que Jesús nos enseñó, ama al prójimo como a ti mismo. Y aquí estamos, todavía, con guerras, con codicias. Ni siquiera hablemos de guerras, digamos que es una macro y en algunos casos simplemente una pantalla. Hablemos del día a día, del diálogo con mi vecino, del diálogo con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mis hijos, con mi familia. Todavía estaremos en una deuda pendiente, digamos, de entender lo que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, no seamos tan necios de decir, ay, bueno, repiten siempre lo mismo cuando todavía no aprendo la lección, ¿sí? Estos tiempos, estos niveles de aprendizaje ultra acelerados, requieren, como digo yo, de muchísima humildad, de entender en esto de ser autocríticos, eh, no destructivos, sino desde esta objetividad de entender dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Tengo que tener en claro y honestamente, de esa honestidad brutal de la que tanto hablo, de en dónde estoy parado. ¿Aprendí? Honestamente, ¿aprendí o no aprendí vivencialmente lo que es ama al prójimo como a ti mismo? ¿Sí? Porque todos queremos pegar el salto, pero todavía tenemos materias pendientes de hace mucho, ¿sí? Entonces, se requiere y se necesita que realmente activemos esa parte crística, esa sí, activación de nuestro ser. ¿Por qué? Porque inicialmente se está llegando a otra instancia vibracional, que es la que hemos hablado también en unos lives anteriores, que implica
este término de la conciencia del dragón o la conciencia blanca, ¿sí? Nuestra conciencia como seres, digamos, en el caso nuestro de los humanos, que fuimos codificados como seres crísticos, nuestra conciencia está unido indefectiblemente a nuestra activación como seres crísticos. No puedo desarrollar conciencia sin esta parte crística, ¿sí? Eso generaría desbalances universales, desbalances energéticos universales. Por eso es fundamental que antes de llegar a esa instancia de la conciencia blanca que se trabaja en Shivax, que es la quinta práctica de Originals, se trabaje anteriormente todo lo que es Amae con el linaje de amor, ¿sí? No el amor romántico, el amor de San Valentín que pasamos, no ese amor de película hollywoodense, el amor como frecuencia, el amor como la fuerza creadora del universo, ¿sí? Entonces es necesario que activemos, que entendamos, que sintamos y que vivamos ese linaje de amor para poder llegar a desarrollar nuestra conciencia blanca, ¿sí? Y de ese punto, digamos, de conciencia blanca, es que se accede luego, en lo que es Originals, a las dos últimas instancias, que son la sexta y la séptima práctica, que trabajan la gestación primordial y la conciencia plasmática, ¿sí? Estos puntos ya son mucho más sutiles, etéreos, elevados, ¿sí? Muy vibracionalmente muy livianos, y trabajan justamente cómo fue codificada nuestra alma y nuestra fisicalidad, por llamarlo de alguna forma, no referida únicamente a este físico que hoy nos toca, a esta materia que hoy nos toca en cuerpo, sino a la entrada de un plano físico de nuestra alma, ¿sí? Entonces, primeramente nuestra alma se codifica, que eso sucede en la conciencia plasmática, en nuestro caso justamente con 13 conciencias crísticas, 12 más 1, y de ese camino se pasa, digamos, a la gestación primordial, en donde se abarca todo lo que es la fisicalidad. La fisicalidad desde muchos aspectos. Muchos están recordando en este momento, por ejemplo, vidas en otras experiencias cósmicas, en otras razas, en pleyadianos, en arturianos, en andromedanos, en sirianos, en lirianos, ¿sí? Y pueden ver que esos seres tienen también una corporalidad. Es una corporalidad mucho más sutil, ya no orgánica en muchos casos, en el sentido de que no poseen órganos, que la interacción, digamos, con la energía y la nutrición se produce de otra forma, ¿sí? Pero son físicos al fin, ¿verdad? O sea, esos cuerpos de quinta dimensión, de sexta dimensión, de novena dimensión, tienen una fisicalidad mucho más sutil, mucho más etérea, donde el comportamiento nutricional de la energía se da de otra forma, ¿sí? Pero es todavía un campo de materia sutil, muy liviana, muy elevada, pero que sigue siendo materia. Y todas esas dinámicas de materias o corporalidades se gestan o se codifican justamente en esa gestación primordial. Hola, ¿cómo estás, Jimé? Entonces, esa gestación primordial en la que se trabaja mucho sobre la fisicalidad, sobre el recorrido de las diferentes materias que ha hecho nuestra alma, se trabaja en Glit-O, y todo lo que es la conciencia plasmática, el primer ingreso
del alma como energía pura y plasmática se codifica para entrar justamente a este plano, digamos, más material en sus diferentes instancias, ¿sí? Entonces, eso es lo que trabajaríamos a grandes rasgos en sesiones de Originals, ¿sí? Sobre esas instancias, cada uno de nosotros avanzaría o podría avanzar. Se me tildó de vuelta. Dios, ¿cómo estamos hoy? Es que, bueno, está habiendo mucha energía electromagnética. Lo que les decía es que a nivel sesiones, esas son las instancias vibracionales en las que se puede ir avanzando en cuanto a lo que es Originals. Al momento de aprender la técnica es otra la instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo yo voy a ir aprendiendo a ser consciente de cómo se manifiesta, cómo se expresa cada uno de esos escalones vibracionales, sino que voy a hacer lo que yo considero un camino de maestría personal de entender cómo mi ser lee esas vibraciones, cómo mi ser se manifiesta en esas vibraciones y cómo mi ser maneja la energía en diferentes instancias, donde nunca va a ser igual, donde constantemente me modifico porque ya estoy yendo fuera de la forma. Voy a tener que ir directamente a la lectura vibracional. Entonces, cuando uno va aprendiendo Originals, va haciendo un camino de maestría personal en donde va entendiendo cómo maneja mi ser interior, mi alma, las cuestiones energéticas, desde qué lado las decodifica, cómo las modifica, ¿sí? Y cómo a medida que yo voy creciendo, ampliando mi conciencia, ampliando mi vibración, también eso se va a ir modificando, se van a ir ampliando mis percepciones, se van a ir ampliando mis maneras de manejarme energéticamente, siempre desde la lectura vibracional y no ya desde la forma. Es decir, no importa en sí mismo cómo cargo un cuarzo, sino que tengo que entender cómo mi ser carga el cuarzo. Pero no es que mi ser va a cargar siempre el cuarzo de la misma manera, ¿sí? Y cuarzos hay en las primeras instancias de Originals y que también tiende todo lo que es la práctica de Originals a ir a la inmaterialidad, es decir, a ir soltando aquello que yo le llamo las muletas, ¿sí? Las muletas que nos sostienen, que nos ayudan, que nos ayudan a entendernos, nos ayudan a sostenernos, pero a medida que yo voy cobrando fuerza en entender mi propio ser y cómo se mueve energéticamente, también me doy cuenta que puedo prescindir de la materialidad. Entonces, eso también se ve constantemente en lo que es el aprendizaje de la práctica de Originals, de las diferentes prácticas, ¿sí? Y allí, para aprender la práctica de Originals, sí es necesario que se vaya escalón por escalón, porque realmente hay una correlación entre ellos que hace que realmente sea muy difícil encarar una cuarta práctica si no vi las otras, porque se van rompiendo constantemente estructuras que traíamos en cuanto al aprendizaje de técnicas y se va haciendo un nuevo entrenamiento mucho más ajustado a la maestría personal de cada uno. Entonces yo ya voy dejando de imitar para crear lo propio, ¿sí? Hacia eso va todo lo que es la práctica de Originals al momento de aprender, ¿sí? Y un poco eso, en general, es lo que yo abordo desde diferentes lados, ¿sí?
porque la maestría personal y entender la lectura vibracional son ejes claves. O sea, yo no puedo dar un salto a la quinta D si todavía estoy esperando que me digan cómo hacer determinadas cosas. Eso que yo le llamo el fin de la infancia, ¿sí?, implica, entre otras cosas, eso, que yo ya no dependa ni de un profesor, ni de un gurú, ni de un maestro, que yo vaya entendiéndome y que vaya aprendiendo a decodificar la energía más allá de las formas, ¿sí? Entonces, a veces a muchas personas este proceso se les hace arduo, otras personas que ya vienen con un trabajo mucho más ampliado a nivel energético y que ya resonaban con formas propias, cuando llegan a esto dicen por fin, una práctica que me brinda esto. Y bueno, a otros esa instancia les cuesta porque todavía requieren o necesitan esa estructura que les diga qué y cómo hacer exactamente, ¿sí? En Originals hay planteos de qué hacer y cómo, pero muy sutiles, y tengo que aprender cómo encuadro y manejo esas vibraciones, ¿sí?, desde la propia vibración. Reconocer la propia, aprender a modificarla, cómo la modifico en mí, cómo la paso en el otro, ¿sí? Y al mismo tiempo, mientras estoy dando una sesión, también me estoy modificando fuertemente. Se siente esa modificación, esa intervención energética, se siente mucho más consciente y mucho más intensa que en otras prácticas, justamente porque hacia eso apunta, ¿sí? Entonces, hay personas que todavía están aprendiendo prácticas más elementales en cuanto al manejo de la energía, y está bien si están respetando sus tiempos. También insto a las personas a que revean si eso no los está en algún punto estancando. Cada parte energética, cada instancia energética que se ve mejor en todo lo que es de Génesis, podemos explicar históricamente por qué instancias energéticas fuimos pasando como humanidad en el aprendizaje del manejo de las energías, ¿sí? Entonces, si yo estoy o quiero aprender una práctica, de vuelta se me congela, Dios. Si yo estoy aprendiendo una práctica que en alguna instancia no me resuena, hay algo que me parece, como digo yo, obsoleto, no porque lo sea en sí mismo, sino porque para mí, para mi vibración, eso ya es obsoleto, tengo que ir a más. E ir a más implica que tal vez aprenda otra técnica, que ya esas barreras que me parecían obsoletas en la anterior práctica, en la próxima se pulen, ¿sí? Si uno ve, ha habido un camino de aprendizaje del movimiento energético donde constantemente se ha ido avanzando en pos de ajustar, de ir haciendo pequeños ajustes en cuanto al entendimiento del manejo energético, ¿sí? Los tiempos que estamos corriendo, y para personas que están más actualizadas a nivel vibracional, requieren esto. O sea, primero, un perfeccionamiento de la maestría personal, y segundo, una técnica que permita la adaptación constante, que no tenga algo fijo,
sino que tenga conceptos vibracionales fijos en donde yo, desde mi conocimiento energético, me pueda mover, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, Originals apunta a ese punto, ¿sí? A ese sector de personas que en algún punto estaban como cansadas de buscar porque, ¿no? Siento que hay algo más, siento que hay algo más. Y con Original ese algo más es ir adentro tuyo y perfeccionarte. En libertad, en expansión, en tu maestría personal. Ya no se aspira a ir a instancias más moderadas, a replicar todos iguales. No, como expliqué yo en varios posts y en varios lives, se va a una instancia donde el individuo, digamos, pesa, cobra realmente un peso vibracional y energético muy fuerte en lo que es el salto evolutivo. Entonces, necesito perfeccionarme en esa maestría personal. Y ya no puedo estar replicando exactamente de la misma forma todo. No puedo cargar el cuarzo igual que todos, ¿sí? No puedo mantrar y decir las cosas exactamente igual todos al mismo tiempo. Toda esa cuestión masiva, como digo yo, se está desdibujando en tanto y en cuanto yo voy a esa maestría personal. La integración con el otro se hace desde el autoconocimiento y de la dilución de mis propios límites, ¿sí? Entonces, como digo yo, no son únicamente, no es únicamente Originals la única práctica que apunta en ese sentido. Hay varias prácticas, no conozco muchas, pero yo tengo un par de amigas, por ejemplo, que también canalizan y están canalizando en esa dirección, ¿sí? Eh, realmente, como las vibraciones de la Tierra, las energías de la Tierra y nuestra propia energía hace unos años atrás, no mucho, hace 10 años atrás, hace 8 años atrás, era otra, ¿sí? La densidad que se movía era otra, no se permitía, no había una permeabilidad a que determinadas frecuencias ingresaran. Por eso, generalmente, las técnicas que trabajan estas instancias evolutivas son más actuales, porque son momentos en donde ya se permitió, ¿sí? Pasado el 2015, pasado el 2017, ya se permitió gradualmente ir a otras instancias energéticas. Entonces, por lo general, son prácticas canalizadas del 2017 en adelante, ¿sí? Entonces, bueno, es entender eso también, que la frecuencia de la Tierra antes de esa época era otra. Lo vemos actualmente, uno puede entender que la frecuencia vibratoria que maneja hoy es muy diferente a la del 2020, por ejemplo. Que estamos yendo a otras instancias, que están moviendo hacia otros sentidos. Entonces, entender eso es entender que las prácticas que se están canalizando actualmente, las energías que hoy se canalizan, están mucho más actualizadas que las que se canalizaron en el siglo pasado. Así de simple, no es una cuestión de bien o mal, es una cuestión vibracional. Y también es válido, como vuelvo a repetir, que haya personas que todavía requieren recorrer escalones anteriores, fijar conceptos anteriores para poder luego pasar a estas instancias más actualizadas. Y para cada persona tiene que estar la oportunidad de que pueda hacer su propio recorrido y en su propio tiempo. Pero hacían falta prácticas para aquellas personas que están actualizadas energéticamente, que están en sintonía con las energías del universo,
que están en un camino ascensional ya más exigente, ¿sí? Que están en búsqueda de la perfección de la maestría personal. Y a esas personas, hacia esas personas, es a donde más está dirigido todo lo que es el aprendizaje, sobre todo, de la práctica de Originals, ¿sí? Eh, entonces, hay muchas preguntas que me suelen hacer como esta, si se le puede hacer a bebés, si se le puede hacer a personas que estén enfermos, terminales, si se le pueden hacer a personas que están en coma, si se le puede, sí, se puede hacer a todas esas instancias, se puede hacer en mujeres embarazadas, a un bebé recién nacido, porque vuelvo a repetir, no trabaja a nivel físico ni emocional, si bien toca, porque el codificar partes más sutiles, todo eso se afecta, la realidad es que Original trabaja a nivel álmico, ¿sí? Y eso permite ya una cuestión mucho más fina, de mucho más perfeccionamiento, de mucha más activación más instantánea, ¿sí? Que es lo que la mayoría de las personas, tanto que reciben sesiones como que aprenden, pueden ver cómo rápidamente, muy rápido, se manifiestan los cambios o se crece a nivel conciencia, digamos, de conceptos que antes, yo antes lo entendía, pero ahora lo vivo, ahora lo sé porque pasa por mí realmente, no lo estoy entendiendo racionalmente, lo estoy viviendo, ¿sí? De eso se trata, de traer a la vivencia cosas que hasta hace unas épocas atrás solo podíamos racionalizar y la vivencia se hacía muy difícil por la densidad del planeta y por la densidad nuestra misma, ¿sí? Necesito el mate. Así que yo insto a las personas que sobre todo hay muchas personas que están como cansadas y lo sé también por experiencia propia, porque como les decía, por ahí yo iba a aprender algunas prácticas eh, y me daba cuenta que yo ya había pasado por ahí, que ya es como decir, este grado ya lo hice, o sea, estoy repitiendo conceptos que ya los tengo y necesito ir a otro lugar, ¿sí? A eso les ha pasado a muchas personas en las que ya estaban cansadas de las mismas formas. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Hay muchas personas que se sentían cansadas, ¿no? De formas que era una y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y que requerían una renovación y que se los ayudara a ordenar, porque en el fondo también un poco eso es lo que hace, cuando uno ya resuena, cuando uno ya hay cosas que las tiene, pero necesita algo que lo ayude a ordenar las piezas del rompecabezas, un poco también a eso viene Originals, ¿sí? A ayudarnos a entender y a ordenarnos a nosotros mismos, a ver un panorama más amplio, a ver la imagen más completa, a no centrarme en la pieza, y sobre todo a no centrarme en la pieza que me falta, en la que constantemente hemos estado décadas y miles de años sintiendo que constantemente teníamos que abarcar más porque nos faltaba, porque nos faltaba, porque nos faltaba, y en realidad no sabíamos qué hacer con lo que teníamos, ¿sí? Originals, tanto como muchas técnicas actuales, va a que yo pueda hacer una maestría de lo que tengo y desde allí expandirme, ¿sí? Desde allí expandirme con mayor claridad, con mayor precisión,
con mayor conocimiento de exactamente hacia dónde quiero ir. Es un camino que va desafiando desde otros aspectos y que genera, a Dios gracias, un crecimiento muy acelerado, porque a su vez, de vuelta, cuando uno está en sintonía con las energías del universo y se alinea en ese sentido, los procesos son mucho más rápidos. Pero tengo que tener esa disposición, esa elección álmica de ir hacia allí, ¿sí? Así que yo las invito a aquellos que quieran sumarse a esta aventura, a esta familia que es Originals, que si desean hacerlo, bueno, ahora el 12 de marzo a las 9:30 de la mañana voy a estar dando lo que es la primer práctica, que se llama de Génesis, y que es realmente ese origen, digamos, el origen de este camino hacia la maestría del ser original, que cada uno tiene adentro, que habita en cada uno, ¿sí? Somos seres originales y tenemos que aprender a ejercerlos, ¿sí? Dejar de ser parte de una manada, de una clonación, ¿sí? Aprender a reconocerme como ser único y ejercerme desde ese lado. Así que un poco esa es la invitación de Originals, el que quiere tanto tomar sesiones, simplemente, cuando se toma sesiones yo siempre explico que se recomienda en general entre 3 y 4 sesiones, básicamente ¿por qué? Porque es una reeducación vibracional, ¿sí? Es como cuando uno está fortaleciendo un músculo o está haciendo algún tipo de actividad que requiere un ejercicio semanal para que ese músculo se acostumbre. Con esto es igual. Yo pongo el ejemplo siempre que si una persona, por poner un número, no porque sea así literal, pero si una persona está vibrando en 50 y yo a través de la sesión la llevo a 100, voy a romper, ¿sí? Densidades, voy a activar determinadas cuestiones al llevar a esa persona a 100, pero su ser, naturalmente, por inercia, por física, va a tender a ir de vuelta a bajar hasta los 50. Entonces, si en ese camino que la persona empieza a descender, yo la vuelvo a llevar a 100 o a un poquito más, ya se va a quedar más tiempo allí, ¿sí? Y va a tardar más en empezar a bajar. Y cuando esté bajando, yo la voy a volver a llevar. Entonces estoy acostumbrando a todo el cuerpo, a todo el ser, a mantenerse en esa vibración, a mantener una conducta, un accionar, ¿sí? En esta vibración. Entonces, por eso no es que con una sesión no vayan a haber resultados, sino que vas a poder ahondar y poder trabajar mucho más vibracionalmente, generar cambios intensos, ¿sí? Si uno hace una frecuencia de por lo menos 3 o 4 sesiones, una vez por semana o una vez cada 10 días, según sea, como digo yo, la digestión energética de cada uno, ¿sí? Así que las personas que deseen tomar sesiones pueden pedirme, digamos, o pedir a las personas, que acá había muchas, ahí Roxy, Mari, Pau, varias personas, Jessie, que están brindando sesiones de Originals. Y al que desee aprender, bueno, lo invito a que este sábado 12 de marzo a las 9:30 hora Argentina se sume a esta aventura de hacer un recorrido hacia su maestría personal. Así que me voy a ir despidiendo. Fue un video medio raro, con mucho delay, con mucho corte. Ahora vamos a ver cómo quedó un poquito. Les agradezco profundamente, como siempre, esta presencia, este acompañamiento que ustedes me hacen, este apoyo, este ida y vuelta que tenemos.
que me encanta. Así, Caro. Y el 13, Butterfly. El 13, sí, el domingo 13 hacemos Butterfly. Este sábado, sí, a la mañana estoy dando el tercer nivel, la tercera práctica, que es Evolution, para el que quiera sumarse. Y luego, el sábado 12, a la mañana doy de Génesis, y a la tarde voy a estar dando Shivax, ¿sí? Que es la quinta práctica, la de la conciencia blanca. Y el domingo 13 estoy dando Butterfly, exactamente, que es la segunda práctica. Así que re lindo, no dudo en iniciar este camino, dice Mari. Sí, realmente es un camino desafiante, hermoso y muy divertido, ¿sí? En el que uno aprende también a disfrutarse, que es muy importante en esta época, aceptarse y disfrutarse. Así que muchísimas gracias por estar allí. Y los talleres son lo más, dice Pau. La verdad que nos divertimos, que aprendemos, sí, ¿no? Mucho más libremente, con menos estructuras de las que hemos tenido en otras épocas, y a su vez de manera más profunda e intensa, entendiendo la responsabilidad energética y vibracional de cada uno, ¿sí? Muchísimas gracias, chicas, por este apoyo. Y bueno, los espero para el que desee sumarse. Y el miércoles que viene voy a estar brindando un live, espero que no se corte de vuelta como este, justamente sobre un live que fue también medio entreverado, bastante complejo, sobre la Antártida, que lo di a principio de año. Después salieron una cantidad de videos más sobre la Antártida. Me habían dicho justamente que lo diera después del 22 porque se iba a actualizar información, ya hay información actualizada. Así que el miércoles que viene vamos a tocar nuevamente el tema de la Antártida. Así que si quieren mandarme preguntitas, ¿sí? Mándenme, así las vamos respondiendo en el live, ¿sí? Les mando un besote, bendiciones, luz y evolución.